Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o muy buenos días. Bienvenidos a la última jornada del Seminario de Intemperie, Políticas de la Voluntad, Poéticas del Cobijo. Mi nombre es Alina Peña Iguarán y soy parte del comité organizador de este seminario. Bueno, hoy tenemos dos grandes sesiones de conversación. La primera comienza justo ahora, acompañados de Rosana Reguillo, César Ruiz Galicia, Gabriel Giorgi y los comentarios de Andrés Maximiliano Tello. Y por la tarde tenemos la sesión de intervenciones que va a empezar a las 6:30 de la tarde y no a las 7 como habían sido las sesiones anteriores. Va a estar con nosotros Rubén Yepes y Violeta Luna y después vamos a tener una sesión de recapitulación y cierre acompañadas de Marcial Godoy, nuestro querido Marcial Godoy. Patricio y yo estaremos platicando en la noche. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a todos. Seguramente hoy va a ser una sesión riquísima de conversación y quiero agradecer a todos los apoyos que hemos tenido a lo largo de este mes y de todo el tiempo que hemos estado organizando esto. La Universidad de Chile y el Laboratorio Transdisciplinar en Prácticas Sociales y Subjetividad, el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, la Universidad de Montreal, la UNAM, por supuesto, la Universidad de Arizona. Y también a la Galería de Arte Contemporáneo SBC de Montreal, donde ustedes podrán estar viendo todo el día de hoy un performance de Violeta Luna. Y en especial entonces a su directora, Nuria Cartón Gramont. Y también queremos agradecer muy especialmente a la editorial Heredad del DF, a las revistas Disenso de Argentina y a Tercera Vía, en especial a César Ruiz, que está hoy con nosotros. Y seguimos con los agradecimientos, como cada viernes, a Marcial Godoy por su labor editorial y su traducción, a Samantha Bunkel, que fue quien hizo los arreglos musicales, a Ariadna Leñero Gómez por el diseño gráfico de Intemperie y, por supuesto, a Tania Núñez, que es todo nuestro respaldo técnico y digital. Y un especial agradecimiento por su apoyo a Split Seat Productions y al Departamento de Español y Portugués y al Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Arizona. Entonces, bueno, tengo el agrado de presentarles a Andrés Maximiliano Tello, un querido camarada y colega de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso. Sus investigaciones son muy pertinentes para la sesión de hoy porque él trabaja desde la teoría social contemporánea y los aspectos políticos de las nuevas, digamos, dispositivos tecnodigitales. Entre sus libros más importantes destacan El archivismo, tecnologías políticas del archivo, del 2018, y la edición y coautoría de un libro que se llama Tecnología, Política y Algoritmos en América Latina, del 2020. Entonces, Andrés, bienvenida. Estamos muy contentas de tenerte acá y la intemperie es tuya. Muchas gracias, Alina, por la presentación. Muchas gracias a todos y todas los y las organizadoras del seminario por darnos esta posibilidad de compartir una discusión que me parece muy, muy pertinente y muy urgente para los tiempos que estamos viviendo. Tengo el placer de ser el comentarista, ¿no?, de esta cuarta sesión en la última jornada del Seminario Intemperie, cuarta sesión que va a estar dedicada al tema, ¿no?, de polarización en el paisaje social y la desinformación de las redes tecnodigitales, y realmente para mí es, sinceramente, ¿no?, un placer estar hoy día comentando las intervenciones de Rosana Reguillo, de César Ruiz y de Gabriel Giorgi, porque, bueno, son autores, pensadores, pensadoras, autoras con las que uno se encuentra cuando va trabajando estos temas, y es muy grato poder animar una discusión sobre, bueno, estos temas que, como decía, nos competen en una coyuntura donde lo que hemos visto con la pandemia ha sido una intensificación, digamos, de nuestra dependencia y de nuestra inmersión en los escenarios o en los entornos digitales, ¿no? Y donde además hemos sido obligados de alguna manera u otra a
realizar muchas de nuestras actividades cotidianas mediante plataformas virtuales, como la misma que estamos habitando de algún modo ahora. Pues bien, voy a presentar a quienes nos acompañan, a los y las expositoras, ¿no? Diciendo brevemente una pequeña semblanza, ¿no? En primer lugar a Rosana Reguillo, ¿no? Profesora investigadora del ITESO, de la Universidad Jesuita de Guadalajara, y directora del Signal Lab, un laboratorio, ¿no? De investigación interdisciplinario, donde se generan herramientas y metodologías para la comprensión del mundo sociodigital. Y bueno, el trabajo de Rosana Reguillo, muy conocido, por cierto, en América Latina, se ha concentrado desde hace tiempo en el estudio sobre juventudes, sobre violencia, sobre vida cotidiana y subjetividades, ¿no? Y siempre desde un compromiso académico y político también con los procesos sociales y políticos que atraviesa América Latina, ¿no? Particularmente quisiera destacar entre uno de sus libros, ¿no? Que para mí ha sido muy importante, también en mis propias investigaciones, uno del año 2017, Paisajes insurrectos, jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio. Nos acompaña también César Ruiz Galicia, que es periodista, es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, y en Ciencia Política por la UAM. Tiene una maestría en periodismo sobre políticas públicas por el CIDE, y fundó y actualmente dirige editorialmente Tercera Vía, un medio digital enfocado en los derechos humanos con perspectiva de género. Y finalmente también nos acompaña Gabriel Giorgi, ¿no? Que es crítico cultural, también con una obra muy conocida en América Latina, ¿no? Escribe sobre literatura argentina y latinoamericana, sobre estéticas y políticas de lo viviente, sobre prácticas artísticas contemporáneas, ¿no? Y bueno, tiene un amplio currículum en distintas universidades, y entre sus libros más importantes, ¿no? Deberíamos mencionar Sueños de exterminio, homosexualidad y representación en la literatura argentina, del 2004, Formas comunes, Animalidad, cultura, biopolítica, publicado en Eterna Cadencia en 2014, un libro muy importante, o al menos yo lo considero muy importante, temprano, que también sirvió para quienes nos interesamos en los temas de la biopolítica, su coedición de Excesos de Vida, ensayo sobre biopolítica, y recientemente un libro que aún no leo, pero que quiero leer, estoy muy ansioso por leerlo, que es la publicación que ha hecho junto a Ana Kiefer, Las vueltas del odio, gestos, escrituras políticas, publicado también en Eterna Cadencia el año 2020. Así que, pues nada, yo creo que nos espera una conversación muy interesante, una discusión muy urgente, como decía también, y vamos a seguir el orden del cronograma, ¿no? Que tenemos acá en Intemperie, ¿no? Y que partiría entonces la intervención de Rosana Reguillo, ¿no? Que está titulada, ¿no? Con el título Pensar en tiempos de pandemia, algoritmos y subjetividad, y luego bueno, seguiría César Ruiz Galicia con Si la gente no va al periodismo, el periodismo debe ir a la gente, fake news y pandemia, y finalmente no, Gabriel Giorgi con la intervención titulada La respiración de los otros, las otras, en torno a los afectos públicos. Así que sin más, dejo con ustedes a Rosana, y empezamos entonces nuestra sesión. Muchas gracias, Max. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Los abrazo con muchísimo afecto. A falta de abrazos físicos, démonos abrazos virtuales. Tengo 10 perros que no puedo controlar, entonces probablemente haya algunas interferencias en esta intemperie. Entonces, en primer lugar, yo quisiera darles las gracias por haberme invitado, a todo el equipo organizador. Me siento realmente muy honrada y me siento especialmente contenta de compartir con dos queridísimos amigos que por distintas razones hemos estado juntos en momentos que para mí han sido claves. En primer lugar, con Gabriel, ¿no? Donde pasé una estancia maravillosa en el 2011 en Nueva York, justamente cuando me explotó el sujeto de estudio que era Occupy Wall Street a 20 cuadras de mi casa, y ahí me di cuenta yo que no tenía claves para entender a ese nuevo sujeto híbrido que estaba pegado a las computadoras en las mesas de Zuccotti Park, y digamos, ese es en buena medida el origen de Signal Lab.
¿no? Por ahí empezaron las primeras preguntas. Entonces, a Gabriel estoy profundamente agradecida. Y con César nos topamos en otra maravillosa experiencia que fue Yo Soy 132, ¿no? Son estos movimientos que le van dejando a uno amigos con muchísima cercanía, con muchísimos lazos en común, preocupaciones, y César ha estado ahí de manera muy cariñosa, muy inteligente a lo largo de estos años. Entonces, pues muchas gracias por eso. Felicidades por organizar este espacio, porque repensar en colectivo en estos momentos, digamos, de aceleración de un individualismo muy peligroso, muy propio de este extractivismo generalizado, me parece que pensar en colectivo, ¿no?, es muy importante. Y antes de entrar propiamente en materia, yo debo decir y hacer un reconocimiento que mucho de lo que voy a hablar es un trabajo colectivo. Es el trabajo colectivo de un equipo súper maravilloso y brillante que trabaja en Signalab y que hemos logrado construir justamente un saber colectivizado, un saber horizontal, donde los estudiantes y los investigadores jóvenes entran en el mismo nivel de horizontalidad para producir conocimiento. Entonces, voy a permitir y agradecer a ese equipo. Varios de ellos están ahorita conectados, así que no los nombro porque me tardaría más y tengo muy poco tiempo. Entonces, Max, por favor, me controlas el tiempo sin ningún tipo de piedad. Voy a compartir con ustedes la pantalla que preparé para ser supuestamente más eficiente con el tiempo. Vamos a ver si lo logro, ¿no? Entonces, indudablemente, frente a lo que estamos, es a un desafío enorme que es justamente pensar en tiempos de pandemia, pensar juntos, pensar qué es lo que está cambiando, qué es lo que permanece, que son preguntas que se ha formulado desde siempre, la crítica cultural, la antropología, cómo cambia lo que cambia y por qué permanece lo que permanece, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esta reflexión. A mí me ha interesado de todo este proceso, digamos, pandémico y de esta cuarentena, pensar en las reconfiguraciones, que para mí es un concepto que ha sido clave a lo largo de mi trabajo de investigación, porque justamente me permite ver aquellos espacios que a veces son muy pequeños y no podemos distinguir, donde se están gestando cambios que son muy importantes a nivel de la micropolítica, ¿no? Entonces, en el laboratorio en Signalab hacemos un trabajo de análisis de redes, hacemos descargas, eso significa que nos conectamos especialmente a la API de Twitter, tenemos otros scripts para conectarnos a YouTube, para conectarnos a TikTok y a Instagram. Lamentablemente el señor Zuckerberg cerró su API, el modo de conectarse con Facebook, entonces cada vez es más difícil trabajar a nivel de datos con Facebook. Entonces, el grafo que ustedes tienen a continuación en su pantalla es una recolección que hicimos el 1 de abril del 2020, cuando vimos que empezaba a cambiar la discusión en las redes. Todo esto es un ejercicio que hicimos, digamos, con filtros para quedarnos exclusivamente con los 5,000 tweets más relevantes. Entonces fue muy importante para nosotros, nos puso en la pista de que algo interesante estaba pasando, porque la gente empezó a utilizar dos hashtags que eran muy importantes. Por un lado, cuando esto se acabe, donde la gente lo que hacía era vertir justamente su imaginario de que en 40 días esto se iba a acabar, íbamos a poder volver a la pachanga, como diríamos en México, y entonces cuando esto se acabe se convirtió en una serie de declaratorias de una utopía de lo que sería volver a la normalidad. Y este hashtag se acompañó de otro que nos pareció súper relevante, que era el de compra local, ¿no? Que era la gente que estaba tratando, digamos, de impulsar otras formas, digamos, de articulación, otras formas de estar juntos y de impulsar justamente el comercio local como una forma de contrarrestar el capitalismo acumulador, ¿no? Entonces, en primer lugar, me interesa, creo que me comí una pantalla. No, estoy bien. No es cierto. Me falta una pantalla. Se me fue una filmina, pero ahorita la repongo en la conversación. Yo quería con ustedes trabajar dos formas. Déjenme ver si está acá adelante. No, se borró. La primera es, no hagan caso a la que tienen enfrente, porque había una primera
que era la reconfiguración subjetiva. ¿De qué nuevo sujeto estábamos hablando? ¿De qué nuevas formas de percepción? ¿De qué nuevas formas de relación estaba propiciando justamente el nivel de la pandemia? Y ahí, digamos, he desarrollado un conjunto de elementos que tengo en proceso para la escritura de un libro que me parece nodal en el sentido de cómo esta pandemia nos colocó frente a frente a elementos, digamos, que nos desbordaban en el sentido de acostumbrados a la copresencia física y que implicaba, digamos, la descorporeización de nuestras experiencias sociales, ¿no? Y enseguida me interesó trabajar justamente, ahora sí, la pantalla que tienen enfrente, la reconfiguración ideológica o las reconfiguraciones ideológicas que hemos visto en distintos lugares de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, de una movilización muy fuerte de la percepción y la representación de la otredad. Este graffiti me ha parecido absolutamente relevante porque el genio que sacó esta fotografía, ¿no? de estos sujetos armados, ¿no? con elementos de limpieza, tiene que ver justamente en cómo en esta reconfiguración ideológica esa otredad amenazante volvió, digamos, con mayor fuerza incluso que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, en España se culpó a los jóvenes que salían al botellón, ¿no? Esa práctica de beber vino en la calle de la aceleración de la pandemia. En Estados Unidos se culpó a los migrantes, en el caso de México a la gente se les llamó covidiotas, a la gente que tenía que seguir trabajando, ¿no? Para mantener su estatus, ¿no? Entonces, a partir de esos elementos, una cuestión que me ha preocupado mucho siempre en mi trabajo es lo que en este caso concreto llamo el locus trastocado, o sea, cómo cambió la configuración del lugar propio, del lugar que interactuamos, ¿no? Cómo digamos, se deslocalizó, por utilizar una expresión, y se colocó, digamos, otras un poquito más adelante. Y luego vemos justamente cómo la idea del distanciamiento provocó, digamos, unas transformaciones en lo que voy a seguir a llamar, siguiendo a Deleuze, la idea de la rostridad, ¿no? Este rostro nuestro que ahora tapado con un tapabocas, con un parche en la cara, recoloca también la dimensión del nombre. Sabemos pues que el rostro es la presentación política del sujeto social. Entonces, en este sentido, la pregunta es, ¿qué cambia, digamos, en la presentación de la persona a través, digamos, de los barbijos que dirían en Argentina, ¿no? El siguiente, me parece que todos estos elementos nos deberían de llevar a trabajar la idea de las pantallas. Pero fundamentalmente lo que a mí me interesa preguntarme es por la economía política y simbólica de las plataformas. Esto para mí es central en el trabajo no solamente mío, sino en el trabajo que realiza Signala, ¿no? Entonces, yo planteo que las redes, las plataformas como Twitter, Facebook, TikTok recientemente, están operando como sistemas de paso con trayectorias abiertas que se van intersectando con nuestra vida cotidiana y que van provocando también profundas transformaciones en el modo en cómo vamos navegando de manera cada vez más acelerada por estos sistemas de paso, a la manera del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que va transitando por estos hoyos y por estos recovecos, recomponiendo su percepción detrás del espejo. Entonces, por ahí me parece que se abren muchas preguntas. Lo que tienen enfrente, y con esto me voy acercando ya casi al fin de mi intervención, es lo que hicimos en el laboratorio fue, a partir de esta primera pista de cuando esto se acabe, tratar de detectar cuáles eran los afectos, cuáles eran las emociones, cómo eran las expresiones que la gente estaba utilizando en Twitter para hablar justamente de la cuarentena, para hablar de esta pandemia y de los miedos, ¿no? Entonces estuvimos haciendo descargas entre el 1 y el 20 de abril para detectar palabras claves con relación a la pandemia en español. Esta nube de palabras que se produce a través de múltiples filtros recupera la primera palabra que pudimos detectar, que fue la de insomnio,
¿no? O sea, la enorme dificultad en los momentos iniciales de conciliar el sueño, la gente que compartía en la madrugada en distintos lugares qué hacer frente a este insomnio, esta idea de la noche y del tiempo que se prolongaba y que estuvo generando muchísima ansiedad. La segunda palabra más utilizada después de insomnio fue pesadilla, para la cual, digamos, no tenemos todavía el grafo, estamos trabajando en eso, pero, digamos, es muy interesante que después de insomnio aparezca pesadilla. Después de eso, digamos, lo que podemos ver en este grafo, ¿no? Que recoge de manera un poco más amplia lo que acaban de ver, es el conjunto de relaciones que llamamos entre hashtag y hashtag, ¿no? Cómo se relacionaba la palabra quédate en casa, cuarentena, insomnio, y fíjense bien en la nube negra cómo aparecía Uruguay, Chile, Español, Telegram, Argentina, o sea, Colombia, que fue una red tejida de manera muy importante entre los hablantes, digamos, hispanohablantes en América Latina, para tratar de colocar, digamos, estas emociones en el espacio público, estos problemas, ¿no? Enseguida podemos ver en esta nube de palabras la idea del miedo como un elemento central que estuvo vinculado a la ansiedad, que estuvo vinculado a la cuarentena, que estuvo vinculado, digamos, a contagiarse, a contagiar a otros, a perder familia, ¿no? Y que esto nos lleva también, digamos, a un análisis de lo que es la fragilidad de la socialidad contemporánea. La tristeza fue una emoción a la manera de Spinoza, una pasión triste, ¿no? Que estuvo impregnando muchísimas de las discusiones contemporáneas, ¿no? Y que, digamos, nos coloca frente a la pista de cómo justamente, siguiendo la metodología de Spinoza, la filosofía de Spinoza, podemos decir cómo la pandemia en un primer momento frenó, digamos, nuestra potencia de ser con otros, pero al mismo tiempo la gente encontró en el espacio digital una manera de tratar de transformar esta pasión triste en una pasión alegre, ¿no? Este último grafo recoge estos mismos elementos de la cuarentena, ¿no? Y llamando, digamos, me parece súper interesante cómo se va transformando la narrativa de la tristeza y va apareciendo esta idea de tuiteros del planeta, este virus lo paramos todos. Entonces, hay una transformación, digamos, en la narrativa que tendríamos que volver a analizar en este momento en que ha pasado ya más de un año para ver, digamos, cómo se están expresando estos afectos. Finalmente, y con esto termino, planteo algunas de las preguntas que me parece necesario hacernos, ¿no? Que sería la reconfiguración en las relaciones entre poder, saber y opinión y dato, ¿no? Algo que no dije al principio es que el esfuerzo que hacemos en el equipo de Signalab es tratar de romper con los tecnoiluminismos y pensar, digamos, en el culto al dato, sino justamente pensar el dato en una dimensión mucho más compleja, ¿no? Entonces creemos que hay yo planteo que podemos pensar incluso en esta pregunta si realmente lo que estamos viviendo está pavimentando la escena para un colapso de la episteme, ¿no? Pensamos que nunca íbamos a volver a la normalidad hace unos meses y sin embargo vemos, digamos, que hay fenómenos que se repiten y que vuelven de una manera brutal, ¿no? Me importa muchísimo pensar cómo se están reconfigurando los afectos, las afecciones y sobre todo las comunidades de sentimiento, que me parece que son, digamos, como la contranarrativa frente a las pasiones tristes, ¿no? Y luego me parece que sería muy importante plantearse si tenemos narrativas capaces, digamos, de poner a circular lo que otra vez siguiendo a Deleuze y Guattari llamarían las máquinas de guerra, que es esa interrupción del discurso dominante, ¿no? Entonces esto me parece como una pregunta absolutamente relevante y me parece, digamos, que nos coloca frente a una agenda de pensamiento y de investigación muy, muy compleja. Muchísimas gracias, espero haberme atenido al tiempo. Gracias, Max. Muchas gracias, Rosana. Deja ahí tu intervención muchas cosas para el debate. Voy animando ya a las personas que nos están acompañando, que vayan escribiendo sus preguntas, compartiéndolas para que después tengamos un momento de discutir también en base a esas
preguntas o cuestionamientos, dudas que vayan surgiendo por parte de quienes nos acompañan. Dejamos entonces a continuación en el orden del cronograma a la intervención de César Ruiz. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Pues primero agradecer muchísimo, obviamente, la invitación, agradecer a Rosana, me parece que la verdad hizo un arranque espectacular, sobre todo con este rótulo de pensar en tiempos de pandemia, que a mí me parece pues muy notable y que da muy bien muchos elementos con los cuales yo creo que voy a coincidir en esta intervención, que es más bien platicadita, pero que creo que puede aportar varios elementos, tanto a lo que ya ha dicho Rosana como a otros temas, creo que de esa misma agenda que se puede construir en colectivo. Entonces, yo lo primero que quiero decir es que justo cuando entrevisté, o tuve la oportunidad de entrevistar a Alina y a Patricio, cuando hablaban de intemperie, la figura que a mí me pareció más útil, por lo menos para mí explicarme cómo insertarme en este tema de la intemperie, era el eros platónico. Y me gusta mucho esa figura porque es una figura intermediaria, supuestamente, entre los hombres y los dioses. Otra de las razones es que se supone que en el mito platónico, como recordarán, Eros es hijo de Penia y Poros, que se supone que son las representaciones, ella, de Penia, de la carencia, y Poros, de la riqueza de recursos. Entonces, me parece muy interesante la figura de Eros de esta manera, o de esta manera relatada, porque es una figura que refiere a un no saber que busca saber, es decir, a un deseo de conocer, a un deseo de propiciar encuentros, a un deseo de escuchar, a un deseo de, justo creo que sobre todo de encuentro. Entonces la figura de Eros, que además duerme a la intemperie, duerme fuera de las casas, pero que es rico en recursos y siempre está acechando aquello que desea, me parece que era la que mejor se adaptaba a la forma de integrar, y quiero que ese sea el santo patrono de esta platiquita muy rápida. Lo primero que quiero colocar aquí, como sobre todo aportando además un dato que pueda ser valioso, en temas que a mí me competen, que es el tema sobre todo de la desinformación y el tema del sistema de medios, etcétera, sobre todo en términos periodísticos, además, es, de acuerdo al último reporte del Instituto Oxford, hizo un comparativo de varios países, un reporte muy completo sobre todo hábitos de consumo durante la pandemia. Y una de las cosas más interesantes que yo encontré es primero que el caso de México es notable porque primero tiene cerca de 30% de la población que no tiene acceso a internet propio, entonces hay una brecha digital de inicio. Segundo lugar, tienes un tema muy importante que es cerca de 40% de la población en nuestro país, que los datos son semejantes, digamos, en la región, pero México tiene varias anomalías. La primera es que cerca de 40% de la población cree de primera mano en las noticias que recibe, y cerca también del 40% de la información, de las personas se está informando principalmente por Facebook y WhatsApp. Eso es algo muy relevante porque, y bueno, este es fundamentalmente el giro que quiero hacer a esta conversación, que todos los esfuerzos para combatir las fake news, por alguna razón que yo todavía no logro entender, se están concentrando sobre todo en términos de inversión de recursos económicos, de energías, de infraestructura, en que se combatan las fake news a partir de los canales oficiales y de los medios tradicionales. Sin embargo, si tú ves estos datos, lo que en realidad estás entendiendo es que muchas personas no están ni siquiera pasando por esas rutas, sino que hay circuitos de comunicación alternativos que se están construyendo muy al margen de estos discursos que vienen de manera además un poco más vertical desde los canales oficiales y desde los medios tradicionales. Entonces, no tiene mucho sentido en ese contexto, a mí me parece, o creo que hay que desafiar la idea de que hay que invertir muchísimo dinero, por ejemplo, en que un medio digital, por poner un caso como Animal Político, con todo lo que aporta, saque notas para combatir fake news si las personas en realidad no están llegando, buena parte de la ciudadanía no está llegando a Animal Político para ver si es verdad o no una noticia, sino que más bien está recibiendo información a partir de estos circuitos de comunicación alternativa que tienen sus propias curadurías, y es así como ellos creen que se están informando. Entonces, para mí el caso más interesante, por lo menos de lo que yo he encontrado y que me gustaría también compartirles, es primero lo que me encuentro en estos casos, sobre todo en WhatsApp, es que son formatos fáciles de compartir,
lo primero que encuentro en esos mensajes, que son directos, que no buscan llamar a una reflexión, sino que son más bien apelan a la emoción o buscan generar una reacción, y que además generalmente una cosa que ayuda muchísimo a que se difundan es que vienen generalmente de redes construidas por las propias personas y por lo tanto generalmente tienen un vínculo de confianza y una relación horizontal en la recepción de ese mensaje, lo cual hace que sea mucho más fácil que el mismo mensaje cuele. Eso en primer lugar. Yo creo que además estas preguntas generales sobre la desinformación durante la pandemia fueron claves porque además la relación entre la calidad de la información y el impacto en nuestras vidas es mucho más dramático. El problema creo que en el tema del COVID sobre todo es que si tú confías en que el dióxido de cloro, por ejemplo, es una alternativa eficiente para tratarte, por ejemplo, síntomas de COVID, en realidad lo que hace eso es que retrasa el que tú puedas tener acceso a la protección médica y al cuidado médico que tú puedes necesitar, y eso te quita tiempo valioso que después puede terminar costándote la vida. Entonces, sí es algo absolutamente crucial. Digo, si la desinformación en general es un tema que impacta nuestras vidas, creo que la pandemia y el COVID en particular ha mostrado además este rostro mucho más dramático de las consecuencias inmediatas de no contar con la información más adecuada. Y por eso el reportaje que estoy haciendo ahora en curso y que un poco les quiero compartir algunas ideas que sale de ello, es sobre, de hecho, los grupos antivacunas que están surgiendo ya, sobre todo en México, y que ya tenían algunos antecedentes, pero que ahora además he ido a las manifestaciones y me estoy tratando de entrevistar con varias personas, y que me parece muy, muy interesante por varias razones que les quiero compartir. Lo primero es que estos grupos antivacunas se están informando, como decía, por sus propias fuentes. No suelen además como desestimar, evidentemente, las informaciones oficiales, y entonces como que crean sus propios canales de comunicación y sus propios medios. El problema es que desde 2019, YouTube, Facebook hicieron un acuerdo para que bajaran la mayor parte de los contenidos cuando resulta que son antivacunas. Entonces, esto de hecho fue previo a la pandemia, y lo llamativo es que entonces en el relato de las personas que asumen una postura antivacunas están siendo censurados permanentemente, y eso de hecho les da la razón para seguir, para además radicalizarse. Entonces son minorías que en este momento minorías que se están radicalizando, que tienen sus propios medios para informarse, sus propios intermediarios además con la información. Y además, una cosa que me parece muy, muy llamativa es que tienden a presentarse como una figura de víctima, pero a la vez de héroe. Un ejemplo muy chusco, por ejemplo, es que una de las citas que tuve para las entrevistas con estas personas antivacunas, el tipo me pidió que nos encontráramos en el Einstein del Parque México. Entonces, para él era como una forma de mostrar que era una minoría ilustrada, y constantemente, además, que eso es lo más relevante y el punto que quiero transmitir, además, uno espera encontrarse como personas más bien que digan, que sean de tipo oscurantista, que digan, no, pues yo estoy en contra del avance, realmente creo que esta Piquete es la cola del diablo, y que además ya viene el juicio final y los vacunados además no van a reencarnar. Pero en realidad no, lo que uno se encuentra es fundamentalmente personas que apelan además al discurso ilustrado y los derechos humanos, en los cuales es fácil reconocerse por lo menos en una primera instancia. Entonces dice más bien, yo apelo a mi derecho a que no haya una sustancia que yo no considere adecuada dentro de mi torrente sanguíneo. Yo apelo al derecho humano, por ejemplo, a decidir sobre mi propio cuerpo. Yo apelo a la libertad de llevar o no el barbijo o el cubrebocas. Entonces, en realidad son valores ilustrados a los que apelan, y eso además crea por lo menos cierta incertidumbre. Yo les he escuchado atentamente y sí tengo una reflexión al respecto que creo que puede redondear sobre todo esto. Una cosa que a mí me provocaba mucha estupefacción es que, por ejemplo, utilizaban elementos para legitimarse que son además elementos que yo comparto. O sea, yo iba a las manifestaciones y decían, ahora una compañera que es comunicóloga nos va a compartir los 10 puntos de Chomsky sobre cómo mantener a las personas en estado de shock y desinformadas. Y aplicaban de una manera bastante hay que decirlo, bárbara, los puntos de Chomsky, pero uno sentía que estaba muy legitimado lo que estaban diciendo, y no es fácil de desmontar ese punto. O salía alguien que resultaba ser doctor y que entonces postulaba una crítica además con la que uno puede sentirse identificado,
al sistema científico, sobre todo en temas de que arrasa cualquier alternativa de tratamiento distinto al que ellos proponen. Entonces, como que, y eso, y te hablan del lobby de las farmacéuticas internacional, que es difícil además estar en contra de que eso existe, o dicen que hay una alianza entre medios y empresarios que impide que nos llegue la información que merecemos y que además hace bien a la democracia. Y bueno, yo ahí prácticamente estaba a punto de venirme, si no fuera porque también piensan que los periodistas no son una buena aportación a su movimiento. Entonces, en realidad lo que quiero, y con eso voy cerrando, compartir de inicio, es lo que yo me encuentro es que tratando de descifrar yo personalmente cuál es el tema ahí que atraviesa todo esto, es que la trampa o la perversión de estos discursos, que sí la hay, me parece, tiene que ver con que toman elementos de las críticas a los discursos dominantes, se los apropian para llevarlos a un lugar insólito. Y además, entonces secuestran, digamos, en primer lugar, la parte crítica a los discursos hegemónicos y se la apropian. Y ahí se pierde además la parte emancipatoria que los discursos dominantes sí tuvieron en algún punto y que exactamente fue la que los hizo dominantes. Entonces hay tanto una apropiación de la parte crítica de los discursos contrahegemónicos como un borramiento de la parte emancipatoria que en algún momento los discursos hegemónicos sí tuvieron y que al final fue lo que los colocó en primer lugar como tales. Entonces yo, digamos, este sería como a primera vista lo que yo puedo compartir. Me parece que un ejemplo muy interesante son sobre todo estos grupos antivacunas que en México son todavía minoritarios, pero que en Europa y en Estados Unidos también son mucho más importantes. Y bueno, pues el último dato para ahí cerrar es, se estima que hay cerca de 53 millones de personas que en redes están siguiendo a grupos antivacunas. Entonces te habla de, y además hay un cálculo de que tal vez si esta sigue siendo la tendencia, cerca de 10 años serán dominantes respecto a los provacunas que están obviando la necesidad de combatir estas ideas antivacunas, porque el punto además, que creo que es al que quiero llegar dentro de todo esto, es que uno de los grandes problemas con que me encuentro es que los antivacunas sí están organizados, sí se están creando sus propios grupos, y los provacunas, digamos, no creen que sea necesario defender lo que les parece obvio. Yo creo que lo que me he encontrado es que esta es una época en la que hay que defender lo obvio, aunque eso implica un gasto de energía extra para todo el mundo, pero que vale muchísimo la pena invertir ahí energía, recursos, etcétera, porque creo que lo que viene va a ser desafiar esos discursos, además en la arena pública, que ellos al ser excluidos, que es algo muy importante también, y algo en lo que yo estoy en contra, yo creo que se tiene que desafiar estos discursos públicamente. Sé que existe esto de que no hay que darles plataforma, de que lo mejor es mantenerlos al margen. Yo creo ahí definitivamente que habría que armarse para desafiarlos públicamente y que esa puede ser un primer paso para que estos discursos comiencen a mostrarse a sí mismos como lo que son finalmente coartadas para que haya muchas personas que al final hagan su negocio a costa de las personas. Con eso empiezo a cerrar. Muchas gracias, César, por la intervención. Ya se van mostrando algunas articulaciones, algunas hebras que se van juntando entre las dos intervenciones, así que nos queda seguro un debate muy, muy bueno para después. Pero antes vamos con la última intervención de Gabriel. Muchísimas gracias. Nada, y antes que nada, gracias al comité organizador de este encuentro tan importante, tan necesario. Sobre intemperie y cobijo, ¿no? Dos palabras a las que le estamos trabajando y a las que les vamos encontrando la vuelta. También quiero agradecer a Rosana y a César por las dos presentaciones previas, que me parece que armaron un recorrido súper interesante. Yo lo que voy a hacer, y voy a tratar de ajustarme al tiempo para que tengamos espacio de conversación, voy a dar un poquito una vuelta a lo que veníamos diciendo y un poco retomando lo que decía César recién, la cuestión de la disputa pública. Un poco lo que quiero traer a la conversación es la pregunta por lo público, ¿no? Y la pregunta por esto que llamamos esfera pública en contextos de precarización intensificados como los que vimos en la pandemia, ¿no?
¿Qué pasa cuando repensamos la idea de lo público, de la vida pública, en sociedades, en democracias de la desigualdad como las nuestras, y donde la gestión de la precariedad se vuelve una forma de gobierno, ¿no? Y a mí lo que me interesa tratar de pensar es la dimensión del afecto público, ¿no? La cuestión del afecto en los modos en que se articula la vida pública, ¿no? Eso a mí me interesa mucho. Por un lado, con Ana Kiefer hicimos un librito como para empezar esta conversación en torno al odio, como el afecto que parece marcar el tono de las democracias contemporáneas. Y ahí, pero también pensando qué pasa con los procesos de neoliberalización de nuestras sociedades, ¿no? Allí donde efectivamente la promesa de inclusión por el mercado empieza que fue una de las primeras promesas que le hizo el neoliberalismo a la sociedad, empieza a desfondarse, ¿no? Ya esa idea de la inclusión universal por el mercado se desmiente, y lo que empieza a aparecer, y ahí el odio empieza a funcionar como un articulador tan fuerte, lo que empieza a aparecer es esa idea de la guerra, ¿no? De la guerra y de la producción de enemigos como el motor de la vida pública, ¿no? ¿Ah? Y ahí entonces el odio, ¿no? Como esa especie de gramática, de tonalidad afectiva, ¿ah? Que marca tanto de la vida democrática contemporánea. Y eso al mismo tiempo naturalmente inseparable de lo que tanto César como Rosana marcaron como el dato al que tenemos que estar pensando permanentemente, que es la irrupción de las plataformas digitales y lo que a mí me interesa pensar como escrituras digitales, ¿no? Las prácticas de escritura. Porque a mí lo que me interesa especialmente es pensar qué pasa con la escritura, qué pasa con las prácticas de escrituras como pedagogías afectivas, ¿no? En los contextos contemporáneos, ¿no? Y ahí pensar qué pasa desde las plataformas digitales, pero también qué pasa con otros circuitos de lo escrito, que es un poco lo que quiero traer hoy, y que es un poco una especie de contrapunto, ¿no? A la cuestión de las prácticas digitales. Antes de pasar a eso, simplemente un lineamiento general, ¿no? Un poco retomando lo que decía recién, y que creo que estas conversaciones en torno a esfera pública y neoliberalismo y la irrupción de las nuevas derechas se intensifican, ¿no? En el proceso de la pandemia. Bueno, cuestiones que venían de antes, la pandemia las acelera y las intensifica, ¿no? Pero no necesariamente, hay muchas cuestiones que ya venían de antes y que adquieren una nueva configuración, como decía Rosana, ¿no? Algo que creo que es muy importante subrayar es cómo el neoliberalismo, la mutación del neoliberalismo en la última década, quizás especialmente encarnado en la figura de un Jair Bolsonaro, ¿no? Un oscuro candidato que casi sin palabra, casi sin campaña, y haciendo el gesto de arma, gana una elección, ¿no? En donde lo que podemos ver es un neoliberalismo que ya está, como decía recién, organizado en torno a la guerra como el modelo de la vida pública y a la producción de enemigos incesantes, terroristas, inmigrantes, feministas, gay lesbianas, activistas, antirracistas, en fin, esta especie de proliferación de enemigos que es lo que parece definir, ¿no? la vida pública, el ejercicio de lo público en este contexto del neoliberalismo, ¿no? En sus variantes, llamémoslas nuevas derechas o neofascistas. Y a mí me parece que lo que nos hace falta pensar, y ahí haciendo un poco eco a lo que traía recién César, son cuáles son las contraofensivas, ¿no? Cuáles son las contraofensivas y los modos de intervención pública que nos permitan no solamente contestar, sino también reinventar eso que llamamos vida pública, ¿no? Y eso que está bajo amenaza en los procesos de neoliberalización, ¿no? ¿Cómo pensar formas de reinvención de lo público en contextos marcados por la gestión de la precariedad?
Entonces ahí a mí me interesaba traer el trabajo de un artista muy joven, argentino, artista y activista, que se llama Dani Selko, y que viene con un proyecto de largo alcance que se llama Reunión, ¿no? Es un proyecto que empieza, interesantemente, empieza en México, ¿no? Que una de sus primeras instancias es el terremoto de México del 2017, y luego también el trabajo con migrantes en Tijuana, en donde lo que hace Dani es sentarse con gente, con desconocidos, al azar, y escribir un texto juntas, ¿no? Y escribir un texto que va a ser un poema juntos. Miren cómo Dani describe el procedimiento, ¿no? Déjenme que comparta pantalla, a ver si lo puedo hacer. Dice Dani, caminando sin rumbo por ciudades, pueblos y comunidades rurales de América, conozco a algunas personas. Las invito a escribir. Nos sentamos, me hablan y escribo a mano todo lo que dicen. Cada vez que hacen una pausa para inhalar, paso a la línea que sigue. Nada se graba, no se hacen preguntas, no se edita posteriormente. Luego, esto está posteado todo en un website que lo pueden encontrar, después lo pongo en el chat. En todo caso, después lo que hace Dani es publica inmediatamente estos textos que se escriben y genera espacios de presentaciones, espacios públicos, como este que van a ver, en donde se leen los textos publicados. Y son reuniones de 9 sillas, él tiene la cuestión de las 9 sillas, en las que se lee este texto que se escribió colaborativamente. En este caso, como pueden ver en la foto, la escena de presentación era en Tijuana, ¿no? Donde esto fue un libro donde compila los textos coescritos con migrantes que estaban tratando de pasar la frontera en Tijuana, pero también otros que en Canadá, porque combina las dos experiencias. Y a partir de allí, Dani le entrega libros para que la gente haga lo que quiera con sus libros, ¿no? Como que el libro tenga ahí una vida propia y que siga sus propios caminos. Una vez, esto es lo que él llama el procedimiento. Dani, me parece que a partir sobre todo del año 2017, descubre la capacidad política que tiene este procedimiento y empieza a trabajar con lo que llama ediciones urgentes, con comunidades que están sufriendo situaciones de violencia y de precarización extrema, como los migrantes en el caso de Frontera Norte, comunidades indígenas que estaban bajo amenaza en Argentina en el gobierno de Macri, en un texto que se terminó llamando Mapuche terrorista, violencia policial, migrantes españoles, migrantes bangladesí en Madrid en contextos de pandemia, y donde el procedimiento apunta a intervenir sobre situaciones urgentes, ¿no? Y de situaciones de precariedad y de vulnerabilidad extrema. Entonces ahí me parece que hay algo que me gustaría subrayar de un procedimiento de escritura a mano, y esto me parece súper interesante, de volver a la escritura a mano, de escritura colaborativa con otro cuerpo, y de publicación muy artesanal, y de una escala muy pequeña, pero que tiene aspiración de polinización, ¿no? O sea, que no necesariamente está mediada por las plataformas, no necesariamente está mediada por las matrices de la producción de lo público, que vemos que son tan dominantes, sino que apuesta a otro tipo de circulación que tiene que ver con una reinvención de un espacio público pequeño, pero de nuevo subrayo, polinizado, y donde lo que se hace es trabajar a contrapelo, con una contraofensiva de la lógica de producción de enemigo que parece ser el modelo dominante de la vida pública en los procesos de neoliberalización.
En este contexto muy general, después podemos hablar de otros detalles que son muy importantes. Yo quiero subrayar algo que me parece absolutamente clave en el proyecto de Dani. Esta idea de que escribir es registrar la respiración del otro. Lo que hace Dani es transcribe las palabras del otro y cuando la otra persona respira, él hace un verso. Por lo tanto, lo que está diciendo es, el poema es la inscripción de la respiración del otro cuerpo. La forma del texto en su forma como poema inscribe el pulsar del otro cuerpo, ¿no? Escribe la respiración y hace que el texto sea un espacio de reunión, no solamente porque transcribe las palabras del otro, sino porque inscribe la huella física del otro cuerpo, ¿no? Esto a mí me parece absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque me parece que lo que hace la escritura aquí no es solamente contar las experiencias, y después en todo caso podemos hablar de las experiencias, sino escribir un espacio de afección corporal, de relación afectiva con el cuerpo del otro, ¿no? Y no solamente con el cuerpo del otro, sino con el hecho de la respiración. ¿Esto qué es? Esta pulsación entre la vulnerabilidad de mi cuerpo, cuando a mi cuerpo le falta el aire, ¿no? Ese momento de peligro permanente de mi cuerpo y que lo vimos expandido a una dimensión muy dramática en la pandemia de COVID, ese momento de vulnerabilidad y a la vez ese momento de afirmación de mi cuerpo, donde inspiro para poder dar el próximo paso, para poder decir la próxima palabra, ¿no? Una relación de la escritura con esa afección del cuerpo, que es al mismo tiempo la vulnerabilidad del cuerpo y al mismo tiempo su potencia, su capacidad de afirmación, su decisión de seguir, ¿no? A mí me parece que aquí hay algo muy importante que se pone en juego, y no me quiero pasar mucho el tiempo. A mí me parece muy interesante este procedimiento de Dani y su capacidad para generar espacio público muy chiquitito, insisto, todo micro, todo chiquitito, pero su capacidad para generar espacio entre cuerpos a partir de este procedimiento de inscribir la respiración del otro. Porque a mí me parece que lo que necesitamos pensar en este contexto, en los contextos de lucha a los que nos estamos enfrentando, es en una forma de reinventar la vida pública a partir de una expresión afectiva que sea capaz de escenificar de múltiples maneras las formas de vulnerabilidad y de potencia de los cuerpos. Fundamentalmente porque lo que el neoliberalismo nos enseñó es que la demanda pública tiene que inscribir necesariamente la textura de vulnerabilidad compartida. Las formas en que la vulnerabilidad de los cuerpos, que siempre es diferencial, es también compartida y es responsabilidad colectiva. Formas de reinventar la vida pública en la que la textura de la precariedad se vuelva la caja de resonancia donde las demandas colectivas tienen lugar. Esa demanda no puede ser solamente ideológica, no puede ser de demandas, de lenguajes, de, digamos, desigualdad estructural. Es también y necesariamente una demanda afectiva. Sí, ya termino. Es también necesariamente tiene que tener un modo de inscripción afectivo, porque la precariedad pasa principalmente y fundamentalmente por el cuerpo, ¿no? Entonces me parece que la pregunta que tenemos que hacernos, que es una pregunta a la vez conceptual, pero por otro lado que también es necesariamente estética y política, es cuáles son las formas expresivas a través de las cuales la vida pública que necesitamos reinventar
refleja esa dimensión corporal, esa dimensión inmediatamente corporal, esa dimensión orgánica y por lo tanto afectiva en el sentido estrictamente spinoziano, que pasa por los cuerpos de una forma en que se vuelva hecho colectivo, ¿no? Y que, y con esto cierro, nos permita funcionar como armas para contrarrestar esas afirmaciones hiperindividualistas, esas afirmaciones propietarias, esas afirmaciones absolutamente centradas en un individuo y su reclamo de libertad absoluta, como lo que vemos en algunas de las demandas antivacunas, que es lo que me parece que está modelando la vida pública en el presente. Bueno, hay mucho más para decir, pero quería un poco traer esto porque me parece que puede generar una especie de contrapunto con algunas de las discusiones sobre los modos de existencia de la vida pública mediados por las plataformas digitales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Nada, interesantes, muy interesantes las tres presentaciones, muy interconectadas también, hay varios hilos ahí que se conectan, y que me parece que dan lugar a muchas discusiones posibles, ¿no? Muchas conversaciones que podríamos seguir teniendo. Mientras tanto, animo a quienes vamos a recibir sus preguntas, quienes nos están acompañando, que escriban sus preguntas, que nos envíen sus preguntas, sus dudas, sus consultas. Yo me quedo con varias cosas que de algún modo está conectando, creo, a las tres intervenciones. Tiene que ver con, tomo la idea de reconfiguración de Rosana, ¿no? Reconfiguración del espacio público problemática, ¿no? Vamos a ponerla así, reconfiguración del espacio público problemática, porque si algo parece quedar claro también, me parece, dentro de esta preponderancia evidente de las plataformas digitales hoy día, es que en ningún caso estamos en un espacio público moderno habermasiano, ¿no? Esa es la primera cuestión, ¿no? Estamos fuera de ese espacio público tradicional, lo que solemos muchas veces entender por espacio público, y quizás aquí hay cosas que no me han parecido tanto en las intervenciones, pero yo quería sumar al debate, ¿no? En primer lugar, porque la mediación algorítmica de las plataformas es importante para ver cómo los usuarios reciben contenidos, ¿no? A mí me parece ahí que sería interesante pensar, ¿no? En las ciencias cognitivas se habla mucho hoy día del sesgo de confirmación, que es uno de los sesgos que los algoritmos usan justamente para ser más efectivos, para optimizar mejor sus resultados. Y lo que señala ese sesgo de confirmación, que es un sesgo cognitivo, ¿no? Es que yo tiendo, o cada persona tiende a creer mucho más fácil en las cosas que reconfirman o que confirman su opinión, que son similares a sus opiniones, a las opiniones que ya tengo de antes, ¿no? Y esto es súper importante porque, como sabemos, desde Cambridge Analytica en adelante, ¿no? Las formas de mediar los contenidos, de dirigirlos, de también apuntar con datos a la propaganda a partir de perfiles de usuario, aprovechan estos sesgos de confirmación para que justamente las fake news o distintos tipos de propaganda se difundan con mayor efectividad, ¿no? Entonces, me parece importante este aspecto, ¿no? Que la plataforma efectivamente nos trae un problema económico-político algorítmico, uno podría decirlo, para tomar ahí, complementar un poco lo que decía Rosana. Y dentro de esas cosas está buena la idea de pensar esta como una especie de madriguera, ¿no? No sé si, como quizás problematizar estos sistemas de paso, hasta qué punto estos sistemas de paso nos podrían justamente permitir, ¿no? Disputar una suerte de ilustración inversa que se está generando con el surgimiento de estos grupos de odio, ¿no? Como los antivacunas, que señalaban una especie de no solo una reconfiguración de la esfera pública, sino una ilustración como inversa, completamente pervertida, donde los espacios justamente digitales o algunas comunidades no virtuales pueden dar lugar a las vueltas del odio, como señalaba también Gabriel, ¿no? Y bueno, me pregunto ahí, entre todas estas cosas que estamos poniendo sobre la mesa, justamente hasta qué punto se puede llevar a cabo una política de los cuerpos mediada virtualmente, ¿no? Esto me parece que es una cuestión clave. Yo tomo, por ejemplo, un caso más cercano, ¿no? El propio caso chileno, donde hemos vivido el momento de la inmersión digital de manera muy violenta, justo en medio de una revuelta muy grande, ¿no? Nos hemos vuelto a encerrar con un estado de excepción que ya lleva
casi un año, ¿no? Y nos ha costado volver a encontrarnos en las calles, aunque siguen activos los espacios digitales, y sigue activa también la actividad política, pero se ha perdido el espacio corporal, el espacio de vulnerabilidad, ¿no? ¿Hasta qué punto las redes digitales, las plataformas digitales pueden dar lugar a esta exposición de los cuerpos en su condición vulnerable, y por lo tanto también a redes de cuidado y redes de apoyo, ¿no? Que se vieron muy fuertes en los momentos previos a la pandemia en el caso chileno, ¿no? Aquí uno puede extrapolar o tratar de ver otros casos, pero me parece que esta reconfiguración que nos están ustedes ayudando a pensar, ¿no? Del espacio público es una reconfiguración muy, muy problemática, y por ahí quizás creo que mucho de esto pasa por el lugar de los cuerpos, ¿no? Y de cómo efectivamente las plataformas nos pueden meter en una suerte de laberinto donde la descorporización es una tendencia, ¿no? Que va a generar también, creo yo, que la vulnerabilidad de los cuerpos muchas veces no se perciban en el espacio antropológico del cuerpo, evidentemente. Entonces, eso como primer punto. Sí, claro, sí, Ariel. Arranco simplemente, ¿se escucha? ¿Sí? Arranco simplemente, Andrés, gracias por la pista para seguir la conversación. Y yo creo que esa sí es una de las preguntas que realmente nos tocan. Seguramente Rosana y César tienen mayores precisiones que yo. ¿Cómo pensar esta rearticulación permanente entre plataformas digitales y habitabilidad de lo público por los cuerpos, efectivamente? Me parece que ese es uno de los grandes desafíos. Ahora, en tal sentido, y siguiendo un poco tu pista, quizá como comentario pregunta, Andrés, algo que a mí me impresionó mucho, una de las manifestaciones más interesantes que hubo en Argentina durante la pandemia, fue la manifestación de la gente que hace delivery, ¿no? De los trabajadores de delivery. Digo, y ahí hay una pista muy interesante, me parece, Andrés, para lo que estás trayendo. Porque la gente que hace delivery ya es gente que opera desde las plataformas. Ahora, es gente que opera desde las plataformas y al mismo tiempo en la exposición de sus cuerpos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de inscripción en el espacio público? ¿Qué tipo de demanda en términos de vulnerabilidad y cuidado? ¿Y qué tipo de trabajo esencial es el que estaban haciendo la gente de delivery, que eran los que repartían la comida en el contexto de la pandemia? A partir de una relación con la plataforma que no es necesariamente la relación con la plataforma que tengo desde el living de mi casa, digamos que es una de las relaciones con la pantalla, sino que es la pantalla que llevo en mi mano con mi cuerpo, dando vueltas por la ciudad, donde mi cuerpo también está expuesto, ¿no? Donde yo soy a la vez la figura de la... Lo último se escuchó menos, Gabriel. Paro ahí y reconecto. Te perdiste, Gabriel. Se perdió tu audio. A ver ahora. Ahora sí. Ahora. Sí. No, era eso, digo, que ahí me parece que hay una dinámica interesante, y muy, no más que interesante, quizás emblemática del tipo de interfaz que estamos pensando entre exposición corporal, vulnerabilidad y a la vez relación con pantalla y mediación de plataforma. Sí. Yo quería traer algunas cosas, algunas de las que ya comentas, que pones tú, Andrés, pero otras que tengo de escuchar a César y a Gabriel. A ver, yo diría, en primer lugar, con respecto a lo que tú traes sobre la descorporalización, hasta trabajo me cuesta decirlo, como fue en su momento la palabra desterritorialización, porque me parece que es un poco, digamos, como arriesgado pensar en esos términos, porque justamente lo que vimos es que la pandemia no logró confinar a la gente que tenía que salir a defender su cuerpo negro, ¿no? Pensemos en toda la revuelta en Estados Unidos en plena pandemia de Black Lives Matter, pensemos en Nicaragua, pensemos en Colombia, pensemos en el propio Chile, pensemos en Argentina. En México quizá ahorita estamos como medio anestesiadones, pero
digamos, a mí me parece que es importante pensar, digamos, no dicotómicamente entre si la pantalla nos quita cuerpo o nos pone, sino pensar justamente es en esa palabra que utilizó Gabriel, que es la palabra de la interfaz, ¿no? Cuando estamos afuera y cuando estamos adentro, por decirlo de alguna manera. Otra cuestión que me preocupa de radicalizar, no digo que sea el caso Max, pero sí yo lo he escuchado, sobre todo en periodistas que me entrevistan, en radicalizar la crítica a la pantalla como un elemento que nos quita todo, ¿no? Etcétera. Me parece que es muy importante entender que todavía en el caso de América Latina estamos enfrentando una dificultad, una desigualdad de accesos. Entonces, que millones de personas viven al margen de las pantallas, ¿no? Entonces, también eso nos obliga a trabajar en terreno, situadamente, etnografía, estar ahí, ¿no? Eficacia teórica, solvencia empírica, para poder, digamos, hacernos cargo de estos elementos. Me han encantado las dos intervenciones. Yo quisiera retomar brevemente algunos aspectos. En primer lugar, lo que trae César a propósito de cómo las fake news, independientemente de los antivacunas, sino que estamos frente a esto que llama Gabriel la proliferación del enemigo, eso se está viviendo en todos lados, pero sí me parece importantísimo el componente afectivo, afectual de las fake news, de cómo te impactan, ¿no? Y yo decía en un desarrollo, en una ponencia, conferencia que di en Costa Rica antes de la pandemia, tratando de entender estas formas de comunicación que estamos enfrentando, yo hablaba de la comunicación enmascarada, justamente para tratar el tema de las fake news, de cómo, digamos, apelaban o se promovían de dos modos, interpelándote fuertemente a esto que llamó Max el sesgo afirmativo, ¿no? Que yo le llamaría la ausencia de filtros cognitivos cuando entras al espacio digital, pero por el otro lado, algo que a mí me parece que es una hipótesis que tengo que probar, por supuesto que estoy trabajando en eso, pero es lo que llamo las tecnologías de proximidad, ¿no? Por ejemplo, el WhatsApp, por donde circulan todas estas cosas de cadenas, ¿no? Entonces tú agarras tu celular y cuando agarras tu celular para entrar al WhatsApp o a Telegram, que es donde hablas con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu tía, con tu primo, entras sin filtros, entras así, ¡suaz! Entonces te llega, ¿no? O sea, si te están diciendo que te van a poner chips en las rodillas, pues a lo mejor te agarran por ahí, ¿no? Entonces creo que esto nos está obligando a trabajar lo que mi profesor queridísimo del alma que me ha introducido en estos universos digitales, Fabio Malini, ¿no? El brasileño director de Signa Labic, no, esa es una broma que tenemos de Labic, un laboratorio en Vitoria. Él habla de algo que me pareció súper interesante, siguiendo, a ver, Gabriel, ayúdame, a este antropólogo animalista tan importante, se me va a olvidar el nombre ahorita, pero bueno, ahorita que lo busco y lo digo, pero siguiendo ese espíritu, siguiendo esa lógica, Fabio Malini habla del espíritu de las plataformas, del espíritu del algoritmo, y eso me parece poderosísimo, porque te permite entonces no ver a las pantallas de una manera plana, claro, sino verlas en proyección, ¿no? Eso me gustaba mucho compartirles. Pero una cosa, Gabriel, que me dejó así como, ¡ah! ¿Qué sería en tu propuesta conceptual, quitando el caso de Daniel, ¿no? El de respirar con otras? Yo estaba pensando si podríamos pensar en otro tipo de espacio público que es el de las madres buscadoras en las fosas clandestinas de México. ¿Qué significa respirar con esa otra que está acabando, ¿no? Para ver y que además saca un cráneo, saca una camiseta y dice, este es mi hijo. Y la ciencia forense, el saber experto le dice, no, hay que hacer las pruebas. No, es mi hijo. Claro. ¿Qué tipo de respiración hay ahí? Entonces tu propuesta me parece que la podemos, digamos, apropiárnosla para pensar en la configuración de otros espacios públicos que no pasan, digamos, por una dimensión ni digital ni política, ¿no? Sino que está compuesta de otros
de otros elementos. Bueno, como un primer elemento de reflexión colectiva. Buenísimo. ¿Será Eduardo Viveiros de Castro, Rosana, a quién te referías? Viveiros. Ajá. Ah, Acá. buenísimo. Sí, no sé, César, si quieres agregar algo. Yo me voy a ir más también, además, vi una pregunta ahí en el chat que voy a tratar de dar, o sea, porque ojalá se pudiera aclarar, pero sí más o menos entiendo fundamentalmente lo que está preguntando la persona, es como, primero los riesgos que habría en darles o no a estas personas, por ejemplo, por poner un caso, que era solo un ejemplo, el caso de los antivacunas, como si valdría o no la pena y cuáles serían los riesgos de darles foro y cuál sería el papel, por ejemplo, de la ironía o de tratar de ridiculizarlos como una crítica a estas ideas, y si al final eso no haría que la crítica se desvaneciera, ¿no? Si se realiza desde la ironía, si estoy entendiendo bien, si no seguramente corregirá. En primer lugar, yo evidentemente tengo que decir que no hay que darle espacio a estos grupos, porque en realidad lo que estoy diciendo es que ya lo tienen, o sea, tienen ya sus espacios, tienen sus grupos, tienen sus segmentos que están corriendo en paralelo de los espacios oficiales, académicos, etc. Entonces, el tema es, yo creo que estos discursos, por ejemplo, en el tema de los antivacunas, ya existen, más bien el tema es qué hacemos con ellos o cómo lidiamos con ellos. Yo creo que es muy problemático y entiendo que hay una discusión muy seria al respecto sobre si hay que darles o no a estos grupos un espacio público para manifestar sus ideas, sobre todo porque existe mucho esta idea de que lo mejor es mantenerlos totalmente al margen, y sobre todo porque pues generalmente son además perfiles carismáticos con ciertos liderazgos además muy televisivos, histriónicos, que es muy fácil que además teniendo una plataforma potente acaben siendo realmente amenazantes. Entonces sí existe una amenaza real. Sin embargo, yo creo un poco en la tradición a la que me inscribo de libertad de expresión, muy recordando a Frederick Douglass, que traía esta idea de que nunca hay que recurrir al veto de la multitud y que de hecho las ideas justo se tienen que desafiar públicamente a partir de argumentos racionales, utilizando hasta incluso técnicas que ellos utilizan, porque sobre todo creo que la pregunta que en todo esto a mí me llega es, si no tenemos nada, por ejemplo, los periodistas, ¿qué aprender de las fake news? Yo creo que sí hay un montón de cosas que aprender, pero como se ha justo en esta producción del enemigo, se ha instalado como un enemigo la fake news, hay muy poca voluntad de ser receptivos a qué cosas sí pueden ser útiles, sobre todo para fines periodísticos, como para la difusión de información, para la transmisión de conocimiento, etc. Entonces yo creo que es un tema también ahí a revisar. Y sobre el papel de ironía, yo no conozco a este youtuber, voy a informarme más, pero creo que sí es un tema que me toca además y que me llama la atención, que es si podríamos, por ejemplo, mediante la ironía o el ridículo, poner en entredicho estas ideas, estos personajes. Yo creo que es un tema muy interesante por dos razones. Después, y con esto voy cerrando. La primera, que yo considero que una parte del proceso, incluso ilustrado, separando ilustración y modernidad, como hace Marina Garcés, porque no son lo mismo, entendiendo modernidad como este proyecto hegemónico y colonial, y entendiendo ilustración como poner en entredicho las credulidades de cada época. Entonces, haciendo esa distinción, yo creo que una parte crucial del discurso ilustrado o de la parte emancipatoria del discurso ilustrado, que tenía otra parte colonial, pero esa parte, una cosa que tiene es el papel de la ironía, que ha sido muy poco visto, me parece. Generalmente se remite a Sócrates. Yo creo que un caso que para mí se tiene que leer con ojos irónicos es el discurso del método, por ejemplo, de Descartes, porque Descartes utiliza constantemente la ironía dentro de ese texto y es muy notorio. Yo no sé por qué, o bueno, no conozco un trabajo al respecto, pero es uno de tantos ejemplos y me parece muy llamativo porque constantemente en el discurso del método se presenta como alguien que no sabe, cuya inteligencia además es muy promedio, que además envidia, lo declara así, como que envidia a otros que sí tienen buena memoria, pero en realidad lo que está haciendo fundamentalmente es lo que será un adanismo cartesiano, que es tratar de hacer tabula rasa con todo lo que existía, que es algo bastante demencial, para instalar las reglas de su método. Entonces, un intermediario crucial entre combatir el mito e instalar una nueva verdad, me parece que es la ironía.
Y creo que justo la ironía es como un juego que posibilita esa transición, porque el mito es amenazante. El mito instalado promete una agresión, es una promesa de agresión en caso de incumplirse. Entonces tiene que haber la ironía que abra paso, que limpie el terreno para después instalar una verdad. Lo cierto, para ir cerrando eso, es que muchos filósofos, incluso irónicos, y esta tradición humanista se fueron perdiendo. O sea, fue la beta que perdió, fue la derrotada, el humanismo que de alguna manera quedó en el camino. No por nada, por ejemplo, Voltaire, que es otro gran ejemplo, le decían que era un filósofo de la insuficiencia, porque destruía los dioses del momento, pero no ponía nada en su lugar. Y entonces quedaba una sensación de falta de certezas y de falta de resolución que al final le achacaban al filósofo. Sin embargo, yo creo que es una parte muy importante y que la ironía podría surgir o podría ser útil en esos términos. Sin embargo, y para cerrar, no toda ironía, creo, por lo menos yo, es emancipadora. Hay ironía, además, que se monta en la desigualdad, ironía para ridiculizar al débil. Entonces, es decir, pero un poco el punto creo que al final podría extenderme muchísimo en eso, porque es un tema que me gusta mucho la ironía, con el que me identifico, pero creo que al final hay también un doble cariz de la ironía, la parte emancipadora ilustrada y la parte también de que queda un vacío y que puede servir también como un instrumento del fuerte para ridiculizar al débil. Yo quería decir súper rapidísimo dos cositas. Una, la primera es a propósito de la ironía. En Guadalajara, digamos que nos las gastamos bastante conservadores y con imaginarios muy locos. Hubo hace como un par de años el surgimiento otra vez de los grupos de la tierra plana. Entonces hubo un grupo de chavos que yo ya no pude identificar por más que los busqué, que abrieron una página que se llamaba Los Terraplanistas. Y entonces elaboraban unos discursos que era una preciosidad de ironía, ¿no? Tú leías eso y no podías parar de reír. A lo mejor por ahí está todavía esa página, César, pero me parece que son contranarrativas, ¿no? Esto que llama Gabriel la irrupción de otros relatos, y que yo llamaría las contramáquinas, ¿no? Esta idea de irrumpir y de romper ese discurso, pero bueno. Y la segunda, algo que me pareció importante al oírte, César, es algo que Víctor Hugo Ábrego ha llamado la crisis de los aparatos de verificación de la verdad, que estamos justamente en ese problema. ¿Quién verifica? ¿No? ¿Quién es el verificador? Eso quería decir. Súper, no sé si Gabriel creo que quería agregar algo antes de que se leyera la... ¿no? No, porque ya pasamos a una cosa, después volvemos, dale. Vale, si así yo retomo, bueno, no quería sugerir tampoco esta división dicotómica, digamos, entre lo virtual y lo real. Me parece sí que, de hecho, el propio problema de la inscripción, que es algo que ponen sobre la mesa en sus intervenciones, toda inscripción, toda escritura ya tiene un grado de virtualidad, de diferencia, ¿no? Uno podría decir. Sin embargo, y ahí yo también creo que esta tensión entre lo corporal y lo virtual, siendo muy difícil de plantear sin caer en términos dicotómicos, creo que incluso también habría que repensarla, porque efectivamente, intuyo algo de eso en lo que Gabriel dice respecto a la escritura a mano, que también es un problema complejo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la escritura en el teclado, ¿no? Y la escritura con lápiz y papel, ¿no? En esta idea de la huella también se lee algo un poco como la huella del artesano sobre la jarra, ¿no? El tema benjaminiano del narrador. Se pueden contar historias en estos formatos virtuales. Yo sobre todo lo planteaba por problemas como las burbujas informativas, ¿no? Las burbujas informativas que hace que efectivamente toda la información que hay disponible solo tengamos la que creemos que es más similar a lo que pensamos. Y esto es algo que se está estudiando mucho para ver cómo se expanden justamente las fake news. Entonces ahí me parece que hay, en este ánimo de cuestionar la economía política que también señalaba Rosana, y que entra el caso de los antivacunas, por cierto, que guía un poco la difusión, ¿no? El esparcimiento, digamos, diseminación de estas informaciones en la web. Me parece que hay que volver a plantear estos temas. Gabriel. Porque me permite retomar algo que quería decir hace un rato y te agradezco el punto. Ahí a mí me parece que es bien, yo creo que ahí como herramienta metodológica, para mí,
y a donde quiero seguir trabajando, es la noción de afecto, Andrés. Porque yo creo que ahí la cuestión de afecto y pensar la complejidad de la dimensión afectiva nos permite justamente desmontar esta oposición entre digital, manual, ¿no? Porque yo creo que ahí lo que estamos viendo de una forma, lo que la escritura digital o las plataformas digitales nos están enseñando es que toda escritura ya es performática. Toda escritura ya está inscribiendo la gestualidad corporal. Y toda escritura en sus distintos formatos es una indagación sobre ese espacio siempre plegado entre lenguaje y cuerpo, ¿no? Entonces, y ese espacio es donde lo que podemos pensar como afecto, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que la pregunta por el afecto, con todas las modulaciones que podamos ensayar, nos permite complicar cualquier distinción demasiado simple entre digital y físico. Digo, me parece que ahí hay un primer punto. Y yo ahí sí diría, y retomando algunas cuestiones que veníamos diciendo antes, justamente porque quizás un punto central sea la pregunta por el afecto, la relación entre afecto y política, es que en gran medida, y esto es lo que a mí me interesa mucho, la pregunta por lo público es la pregunta por la vulnerabilidad. Y los modos en que respondemos a la vulnerabilidad de los cuerpos. A mí me parece que ahí hay algo clave. Porque lo que vemos en muchos de los movimientos de las nuevas derechas, ya sea antivacunas, etcétera, es lo que Richard Seymour en The Twittering Machine llama la guerra contra la vulnerabilidad, ¿no? A mí me gusta esa expresión, de que el tipo dice la cosa, la lógica afectiva que se genera en la máquina Twitter como paradigma, digamos, de la escritura digital, es la guerra contra la vulnerabilidad, ¿no? ¿no? Ese mecanismo al mismo tiempo violento y denegatorio de la vulnerabilidad como el hecho, como la realidad de los cuerpos, del propio y del ajeno. ¿No? Esa operación denegativa. Entonces me parece que hay, en cambio, otras intervenciones desde plataformas o desde otros formatos, de las múltiples plataformas de escritura, que alberguen la vulnerabilidad del cuerpo y que lo vuelvan responsabilidad colectiva. Me parece que ahí es donde podemos entonces empezar a reimaginar formas de vida pública que sean, que respondan a las necesidades que nos imponen el contexto presente. Y ahí me parece que hay que decir algo. Los feminismos han sido el gran laboratorio de esto. Los archivos feministas como laboratorio de formas de respuesta política, pero también afectiva a la pregunta por la vulnerabilidad y el cuidado, me parece que ese es el archivo del que también podemos abrevar. Claro. Era eso. Algo tiene que ver con la comunidad de sentimientos que planteaba Rosana también. Esto, sin duda, ¿no? Claro. Sí, no, interesantísimo. Estoy aprendiendo mucho, muchas gracias. Bueno, yo, hay ahí, bueno, algunos comentarios que me están pasando sobre la intervención de Gabriel, la pregunta que ya respondía César de Matías. Y bueno, me quedan igual, me queda así alguna inquietud, ¿no? Ya no sobre estos temas que señalábamos, sino también sobre el problema de cómo, de algún modo u otro, la idea de la escritura, de las huellas y de los datos, ¿no? ¿Cómo podemos quizás cuestionar a partir de la idea de escritura y datos, poner también otros dos polos para tensionar, ¿no? Lo que es solo dato para la administración y la gestión de las plataformas, y que puede permanecer irreductible en su papel de escritura, ¿no? El dato que ha generado una especie de nuevo positivismo de Silicon Valley, ¿no? sobre la manera de leer los comportamientos, de predecirlos, y todo un tema que se abre con esto, ¿no? Que genera una fuerte corriente que no veíamos hace mucho tiempo de optimismo sobre la capacidad de un gobierno científico, managerial, tecnológico, ¿no? Y cómo niega quizás justamente esa cierta irreductibilidad de la escritura, ¿no? Hasta qué punto podemos distinguir entre dato y escritura, y cómo nos serviría quizás para formar
comunidades de sentimiento, comunidades afectivas de la escritura y no del dato. O cómo darle una vuelta a los datos también, que es otra posibilidad, ¿no? Hay toda una corriente de el movimiento de los datos abiertos, del open data, ¿no? de generar otras plataformas, pero que va por quizás una discusión económico-política, pero que no tiene esta dimensión afectiva del todo. Y aquí quizás esta relación afecto, escritura y quizás afecto y dato como tensión también podría llevarnos a pensar otra cosa. No sé, por ahí me quedo también con ese apunte poder saber dato que Rosana lo tiraba un poco ahí en su intervención. Entonces, bueno, no sé, y luego cómo eso juega también dentro de lo que veníamos hablando, ¿no? con estas vueltas de ciertos movimientos más de intolerancia, ¿no? De radicalización, como los que describía César, ¿no? No sé si podemos decir algo más sobre esto, en la primacía del dato, retomar la idea de escritura como su vínculo con el afecto, ¿no? Sí, yo muy rápidamente también. A ver, yo por eso empecé diciendo que una de las preocupaciones del laboratorio es justamente romper esta idea del tecnoiluminismo y que el dato y el algoritmo agotan, ¿no? la realidad. Y quiero poner un ejemplo empírico de manera muy rápida, que es el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla en el 2020. Esta muchacha fue asesinada de una manera brutal por su pareja en la Ciudad de México, la desolló, tiró sus vísceras en el lavabo, etcétera, ¿no? Fue brutal el caso, pero fue un día en el que de manera mágica, ¿no? Como nos suele suceder muchas veces en el laboratorio, en Signalab, estábamos ese día trabajando todas y todos ahí. Y entonces empezamos a ver cómo se estaba desenvolviendo en Twitter la conversación sobre Ingrid Escamilla y su muerte. Y entonces un integrante del equipo, ¿no? Diego Arredondo, detectó que una de las búsquedas mayores en Google era la gente que estaba buscando las fotos espantosas del cuerpo triturado de Ingrid Escamilla. Y entonces nos entró a todos y a todas, especialmente a las estudiantes más jóvenes, un nivel de angustia espantoso, pero seguimos trabajando en la recuperación de la información. Pero a la 1:00 p.m, una usuaria de Twitter con una inteligencia afectiva, otra vez, Gabriel, el afecto, hizo una intervención brillante en Twitter poniendo una ilustración preciosa y cambiando el sentido del hashtag, poniendo fotos Ingrid. A partir de eso, miles y miles de usuarias, entre ellas nosotros en Signalab, empezamos a poner ilustraciones del rostro de Ingrid, que era una muchacha muy hermosa, perritos, paisajes, fotografías con lirios, de tal manera que en menos de 3 horas, y así se llama nuestro informe en Signalab, está disponible en nuestra página, signalab.mx, le pusimos a este análisis apagar el horror, porque fue justamente el afecto y la inteligencia colectiva de las propias redes articulando lo que en Intemperie han llamado el cobijo para tratar justamente de reparar por lo menos, ¿no? La dignidad de la memoria de Ingrid. Era un poco nomás lo que quería compartir, siguiendo tu preocupación que me parece pues del cuestionamiento al dato, ¿no? Buenísimo, sí, buenísimo. Vuelve a resituar la cuestión del afecto y de la generación de contranarrativas o de contraviralizaciones también, ¿no? O de otras formas de viralizar, porque en el fondo, claro, las fake news se viralizan, pero también se pueden viralizar movimientos políticos de insurgencia, ¿no? Formas de contrainformación. Pero claro, esta inteligencia afectiva está muy bueno quizás para preguntar cómo la inteligencia, General Intellect, que claramente está detrás de Internet, que a eso sí está, hay que añadirle quizás este componente afectivo, ¿no? Esta dosis afectiva que hace que el intelecto general requiera además un tacto, ¿no? O una manera bueno, un tacto quizás no es la mejor manera, una manera de tocar otra, ¿no? Una manera de tocar también los afectos del otro, de afectar al otro y de dejarse afectar de una manera distinta, sin duda. Sí, Gabriel. En ese sentido yo creo que ahí hay una conversación para mí es clave en torno a lo que yo pienso como pedagogías afectivas, ¿no? Las formas en las que podemos desarrollar formas culturales
que rescaten lo mejor de las pedagogías, digamos, ¿no? La idea de cómo, exactamente esto con el ejemplo que nos daba Rosana, cómo estratégicamente y rápidamente, porque hay una cuestión también de velocidad y de capacidad de respuesta inmediata que viene dada muchas veces por cierta inteligencia afectiva, por cierta experiencia, por cierta memoria afectiva, y que creo, ahí volviendo un poco a la conversación con César, me parece que necesitamos darle un lugar importante también en los modos en los que pensamos la deliberación pública, digamos, ¿no? Y ciertas formas de lo que entendemos como los debates públicos, porque creo que ahí sí hay algo, cierta contraposición que yo estoy escuchando mucho en torno a debates sobre fake news, ¿no? Y la idea de, ¿no?, como una especie de debate racional que nos va a restituir el acceso a la verdad, que yo creo que muchas veces deja de lado una dimensión afectiva que siempre está operando, siempre está operando. En cualquier tipo de debate hay una energía afectiva que siempre está operando, se la puede negar o no, pero siempre va a estar ahí, y que sí creo que es muy importante que pensemos y que traigamos a la superficie, porque claramente es un operador político y un operador de producción público que adquiere una centralidad decisiva, digamos, ¿no? Por eso a mí me parece interesante pensar en cómo podemos desarrollar de maneras explícitas y transparentes pedagogías afectivas, ¿no?, que tengan que ver con las formas de hacer vida pública en contextos contemporáneos. Bueno, porque además le da el pase a César justamente para pensar cómo esas pedagogías afectivas podrían operar en su manera de contrarrestar el discurso antivacunas, ¿no? Como... A mí en el librito de Las Vueltas del Odio usamos un ejemplo que a mí me gusta mucho, que a mí me parece muy ilustrativo, ¿no?, sobre la cuestión del discurso de odio, ¿no? Y en una manifestación de Ni Una Menos en Argentina, una pancarta de la primera, creo que fue del 2016, que fue un grupo activista que armó una consigna que dice: al patriarcado lo hacemos concha. Hacer concha en Argentina es volver vagina, ¿no?, devenir vagina, pero también destruir, digamos, ¿no? Entonces ahí tenés una pedagogía afectiva en acción, ¿no?, que viene de la experiencia feminista. Por un lado, al patriarcado lo liquidamos, lo destruimos, pero al mismo tiempo lo volvemos concha, ¿ah? Lo volvemos instancia de una mutación corporal, de un devenir corporal, ¿ah?, de un devenir panocha, para decirlo en mexicano, digamos, ¿no? Entonces ahí vos tenés una ambivalencia que tiene que ver con inteligencia afectiva. Destruimos, pero además de destruir, inventamos otra cosa con estos mismos materiales, ¿no? Ahí me parece que es donde el afecto nos ofrece alternativas productivas, ¿no?, y urgentes de respuesta en las luchas que nos tocan. Súper. No sé, César o Rosana, si quieren agregar algo, porque hay unas preguntas acá que podría leer. ¿Les parece? Vale, voy. Bueno, primero alguien pregunta a Rosana directamente si está disponible el informe sobre lo que pasó con Ingrid, de lo que llamaron intervención afectiva de las redes, si se puede encontrar en algún lugar. Se puede encontrar en la página de Signalab, que es signalab.mx. Sí, ahí está buscando en bitácora, se llama esa parte, se llama Ingrid Escamilla, Apagar el Horror. Súper. Luego, después alguien dice que a propósito de lo que dice Gabriel y lo que planteaba Mariela Peller, el viernes pasado en relación con la memoria como una pedagogía de la desobediencia, que desde ahí se establezcan lazos que arropan contra las violencias de la historia oficial. Que lo afectivo es un acto de digna rabia y reelaboración otra posible, destituyente también. Eso un poco. Sí, ahí sin embargo, perdón. Sí, sí. Mutéenme cuando lo consideren necesario. Ahora, ahí también es cierto que tenemos, a mí me parece que es súper importante la idea de movilizar la noción de afecto
en un sentido emancipatorio. Pero al mismo tiempo lo que marcaba Rosana y marcaba César, digo, también el afecto se moviliza en direcciones, el fascismo y el neofascismo son laboratorios de intervención afectiva. El gabinete del odio bolsonarista justamente tuvo la inteligencia de operar sobre las redes que Rosana estaba señalando, las redes afectivas de WhatsApp, ¿no? Entonces los tipos tuvieron la inteligencia de saber inyectar en estas redes de familiares, del grupo de yoga, de los compañeros de escuela, ¿no? Los contenidos que quieren que se derramen por lo social y lo consiguieron con mucha efectividad, digamos, ¿no? Entonces ahí el afecto está funcionando como el respaldo de credibilidad para lo que sea que el gabinete del odio bolsonarista quiere inyectar y hacer derramar por lo social. Entonces, ahí de nuevo, pedagogías afectivas, ¿no? Cómo aprender a relacionarnos con la vida afectiva compartida, creo que nos puede dar herramientas también para contrarrestar este tipo de intervenciones, ¿no? Porque evidentemente si hay algo que las nuevas derechas aprendieron a hacer muy bien es a operar afectivamente a partir de las redes digitales. Sí, claro. También es que es el nuevo momento de la propaganda, ¿no? De una nueva configuración de la propaganda que siempre ha movido los afectos, ¿no? Y bueno, ahí el desafío quizás sería cómo hacer de esas pasiones tristes que proliferan, convertirlas en pasiones alegres, ¿no? Claro, más afirmativas de algún modo. Yo no sé si alguien más quiere agregar algo en esa línea, o esperamos alguna pregunta, porque estamos llegando al tiempo, creo, de las 2 horas ya. O vamos cerrando. Yo quiero comprometer a Gabriel públicamente a que me mande su libro. Compromiso hecho. Sí, es una lectura que esperamos, yo también espero hacer pronto. Está muy bueno derivar también la discusión por ahí, porque me parece que, quizás para agregar una última cosa, ¿no? En los debates actuales sobre tecnología, gobierno y tecnología, la dimensión afectiva se ha demostrado como el espacio de irreductibilidad de lo que hoy día se llama la gubernamentalidad algorítmica también. Y está bueno ver hasta qué punto esos avances teóricos tienen un correlato, digamos, con estos elementos más empíricos que están trabajando aquí y que están puestos en discusión. Me parece súper interesante. También estoy muy interesado en lo que ha planteado César, en la metodología que está ocupando Rosana hace rato, que me parece maravillosa, para también ver esos paisajes de insurrección, ¿no? Que también fueron muy importantes acá en Chile, ¿no? Donde las estrategias tecnológicas fueron fundamentales para lidiar con un gobierno que tenía todo el aparataje de la gubernamentalidad mediática y algorítmica de su lado, ¿no? Y aún así fracasó justamente quizás porque también no solo hubo inteligencia general intellect, sino que además hubo inteligencia afectiva para denunciar, digamos, bueno, el estado de excepción de este neoliberalismo fascista, ¿no? que Piñera ha desplegado acá con tanta fuerza. Bueno, estamos un poco igual a la deriva hoy para ver qué sale de todo esto, pero es bueno saber que estamos pensando también, se están pensando alternativas, ¿no? Discursos contrahegemónicos de algún modo y otras maneras de pensar justamente nuestra relación con los aparatos, que también siempre tienen una carga libidinal, ¿no? Bueno, libidinal no, en un sentido amplio, ¿no? Que sería bueno volver a cuestionar sin duda. Me dice, hay otra pregunta acá, a propósito de la pedagogía afectiva, dice Pato, como una capacidad de rozar y aproximarnos a la vida cotidiana de las poblaciones más desprovistas de la información digital, la famosa brecha digital. Hoy vemos brecha digital, pero durante años también vimos una brecha académica. Quizás la pregunta es cómo cruza esta pedagogía afectiva. Hay un cruce entre brecha digital y brecha académica que me imagino tiene que ver con cómo justamente la academia se acerca a estas poblaciones. Yo agregaría algo un poco. Yo trabajo en una universidad donde hay brecha digital, y de hecho todo el paso a la digitalización de la enseñanza fue un poco, la universidad virtual siempre fue creando esa condición material de vulnerabilidad de los y las estudiantes. Quizás esa brecha se cruza ya en muchas universidades donde la brecha digital convive con el carácter, digamos, la condición de vulnerabilidad de los y las estudiantes. No sé qué piensan ahí
compañeros, compañeras. Yo ya no me puedo contener más, perdón, voy a ser malísima de Malolandia. Yo tengo un problema severo con la noción de pedagogía, que es una noción que viene del siglo XIX, que está totalmente encorsetada, que se está utilizando para doblegar poblaciones, y creo que uno de los desafíos que tenemos como nuevos pensadores es romper esos corsets y darnos una noción que nos permita entender, digamos, yo creo que el concepto de polarización de Foucault es mucho más potente, polarización afectiva, capilarización afectiva, pero la idea de enseñar los afectos, Gabriela, a mí me pone nerviosa. Me parece muy bueno, me parece muy bien, muy bien. Comparto tus nervios, pero yo defiendo la idea de la necesidad de producir pedagogías públicas, Rosana. Me parece que es muy importante en este momento reivindicar el contenido emancipatorio de las pedagogías, de formas críticas, de las maneras más, pero esa dimensión en la que podemos desarrollar herramientas compartidas, colectivas y públicas para producir respuestas efectivas. A mí me parece que ahí hay algo que es importante reivindicar. Compartiendo tus nervios, los comparto plenamente, pero aún desde ahí creo que hay algo, ¿sabes qué me parece importante, Roxana? La idea de herramientas compartibles. Algo que podamos desarrollar compartidamente, públicamente, y que no quede en una especie de, ¿viste?, de ese elogio del rizoma que a veces se vuelve muy vaporoso, digamos, ¿no? Pero bueno, es una conversación que continúa. Queda pendiente. Sí, claro, ¿no? Y hay mucho a lo que recurrir también en América Latina, toda una tradición que ha pensado las pedagogías críticas, además, entonces también, claro, hay mucho ahí por hacer. Ahí, organizar otra intemperie, dice Rosana. Sí, sin duda, porque la cuestión de la pedagogía es, sin duda, un tema amplio. Bueno, en mi labor yo no quisiera moderar, porque quisiera seguir, pero me dan ganas de soltarme por mi lado y seguir discutiendo con ustedes y poniendo más cosas ahí, que también tengo dudas y cosas que me gustaría Me gusta más. eso, pedagogías a la intemperie, muy bueno eso, Reguillo. Está muy bueno. Muy bien, perfecto. César, creo que estás diciendo algo, o quieres decir algo. Se está riendo, porque también es malo de Malolandia. Ah, ya. Bueno, según las indicaciones que me dieron, estamos en las 2 horas, entonces creo que podemos ir cerrando, quedan ahí algunas cosas para una invitación a seguir discutiendo, a seguir leyendo las cosas que están ahí sobre la mesa, los aportes de cada uno de nuestros invitados y acá, y nada. Para mí ha sido un gran placer escucharles, poder compartir con ustedes, conocerles también, un poco en esta modalidad tan particular, ¿no? Nada, ha sido un gusto y eso, vamos cerrando hasta acá, creo, ¿no? Vamos dejando hasta acá. Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Increíble todo. Muchas gracias a todos. Gracias. Thank you.